Amén. Amén. Ahora entonces pasamos con José Martínez con el mensaje. Suenan unas olas, ¿lo escuchan? Sí, sí, sí. La dejé reproduciendo, siempre pasa lo mismo. Es en la playa y no Sí. Decía quién está en la playa. Bueno, saludos. Como ya se ha dicho, me llamo José Martínez. Llevo bastantes años sirviendo al Señor Jesús. Con mi esposa ya llevamos ya de muchos años sirviendo. Hace 30 años y por 8 años fuimos pastores allí en Vilamarí, lo que era antes Conde Borrell. Así que hemos recorrido un poco de camino con el Señor. Importante para el hecho de que voy a presentar hoy es que he estudiado ciencias. Originalmente soy médico de profesión, aunque no practico la medicina hace mucho tiempo para dedicarme por completo al ministerio. Pero las ciencias siempre me han gustado y la apologética también. Haber pasado por un tiempo de dudas fuertes en mi adolescencia, pues básicamente me llevó a estar al borde del ateísmo. Bueno, todo lo ateo que puede ser un chico de 16 años. Y hoy Eleazar me ha pedido que hable sobre el tema del origen del universo y le hemos dado este título a propósito de Creador o Big Bang. Si lo planteo como una pregunta, Creador o Big Bang, la contestación los va a sorprender. La contestación es que sí. Creador o Big Bang, sí. Esto me recuerda hace muchos años, cuando vivíamos en Barcelona, de hecho, mi hijo menor, que todavía reside aquí en Cataluña, tenía un amigo que comía muchísimo, un buen adolescente. Y un día mi hijo le dice, oye, ¿qué deseas? ¿Cookies o chips? Y él le dijo, vale, las dos cosas, ¿no? Pues esto es lo que aplica aquí a esta pregunta. Big Bang o Dios como creador, pues veréis que la contestación es un rotundo, sólido sí. Esto es lo que vamos a tratar de estar cubriendo a lo largo de estos 30 minutos. No os preocupéis que os voy a enseñar un poco en detalle, pero esto es para que tengamos una idea de dónde estamos, a dónde nos vamos a mover. Vamos a comenzar planteándonos el dilema de que hay un universo que definitivamente existe, ¿no? A menos que seamos de estos de corrientes orientales donde pensamos que todo es una ilusión. Creemos que el universo existe, es examinable, es tangible, lo vemos, lo sentimos, en él estamos. Ahora, la pregunta que nosotros entonces nos vamos a proponer hoy es ¿cómo comenzó ese universo? Veremos por qué es importante esta pregunta y veremos que, a fin de cuentas, la contestación no es complicada y que, en esencia, tenemos solo 3 posibilidades de contestación a esa pregunta. O el universo es eterno, o comenzó con el Big Bang, o comenzó con un creador. Ya veremos que 2 de esas pueden ser parte de la misma contestación. Y de ambas examinaremos un poco de la historia que está detrás de esa afirmación. Y en el caso del creador veremos evidencia en favor de que sí, todo parece indicar que este mundo tuvo un comienzo y que la mejor explicación desde el punto de vista, digamos, filosófico, teológico y quizás científico incluso, es que tuvo un inicio a partir de la acción de un Dios creador. Bien, y así por ahí es que vamos a marchar. Como ya se dijo, al final habrá un tiempo para contestar preguntas. Yo, por necesidad, obviamente este material no es que sea extensísimo, pero para poderlo compartir en 30 minutos iré a un ritmo más o menos rápido. No os preocupéis por los detalles. Lo importante en una conferencia como esta es digamos, el cuadro grande, el big picture, como le llaman los norteamericanos, que podáis entender la clase de razonamiento, el hilo del razonamiento. Y luego espero que con las contestaciones que pueda dar a vuestras preguntas, pues eso se solidifique. Así que partimos de esto que yo le llamo el dilema. El dilema en realidad no es la existencia del universo, sino de dónde viene. Y decimos que el universo sí existe, porque como ya expliqué, en Occidente no hay discusión, en Oriente puede ser que sí, en algunas filosofías el universo existe, es tangible, es variado, es complejo,
es examinable, lo podemos estudiar, movernos dentro de él, etcétera. Y eso debería estar fuera de duda para cualquier persona. Bien, así que teniendo eso como una realidad, la pregunta que nos hacemos es, entonces, ¿de dónde viene? ¿Cómo comenzó? Bien, así que sí, existe, es variado, es complejo, pero ¿cómo ha comenzado? Bien, y como dije, la pregunta es importante porque nuestra identidad como seres humanos e incluso inquietudes del índole espiritual, alguien diría metafísicas, de sentido de la vida, van a depender en buena medida de cuál es la contestación que damos a esa pregunta. Casi todo el mundo tiene una idea de lo que cree respecto a esto. La mayoría de la gente influenciada por el ámbito secular científico, que supuestamente lo tiene todo explicado. Pero lo que a veces no nos damos cuenta es que, repito, la contestación que damos a la pregunta de cómo comenzó el universo tiene una repercusión muy directa en términos de la naturaleza nuestra, de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos. Así que no es simplemente un asunto de curiosidad y punto. Es mucho más profundo que eso, mucho más importante que eso. Porque el ser humano, desde que ha existido, y eso está también documentado, siempre ha estado buscando explicar de dónde viene, qué es esto que me rodea, cómo comenzó, qué papel juego yo en medio de todo esto. Obviamente la inmensidad del cielo, por lo menos del cielo estrellado, aunque no conociéramos hace 7.000 años, no conociéramos verdaderamente la inmensidad, pero solo ver ese cielo lleno de estrellas ya era suficiente para mover el corazón del ser humano y a preguntarse cosas como esa: ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué es esto? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo llegó a existir? Y eso es lo que nosotros queremos ahora comenzar a contestar, partiendo de la idea de que no es tan complicada la pregunta y de que en realidad hay solo 3 posibles alternativas a la contestación. Uno podría argumentar que hay otras, pero más o menos entre esas 3 debe caer cualquiera. Bien, solo 3 alternativas. La primera es que el universo es eterno, ha existido siempre. La segunda, que el comienzo del universo ocurre tras ese fenómeno llamado Big Bang, Big de grande, Bang de explosión, una gran explosión que se cree que ocurrió hace 13.700 millones de años y que al paso del tiempo ha dado lugar a la existencia de todo lo que vemos, desde los elementos más pequeños como el hidrógeno hasta la complejidad del ser humano y del resto del cosmos. Ese es el Big Bang, es la segunda posible alternativa. Tercero, que se ha creado. Bien, esa es la tercera alternativa. Bien, vamos a verlas una a una. Que el universo sea eterno, interesantemente, es la posición que la ciencia y la filosofía asumió por muchísimo tiempo. Era una forma fácil, excepto por supuesto los teólogos, ¿no? Que siempre han creído en la existencia de un Dios creador, pero en el mundo, en el ambiente secular, no religioso, el hecho de que este universo ha existido siempre era casi como un dado, algo que todo el mundo debería aceptar. Ahora bien, lo que quizás puede sorprendernos es que en el mundo de la ciencia, esa era la afirmación. Esa era la afirmación por básicamente toda la existencia de la ciencia moderna. Ahora, ¿por qué decimos que esto no es la explicación de la existencia del universo? Bueno, lo primero que es obvio es que si estamos argumentando entre un universo puramente materialista, donde lo no visible y tangible no existe, o sea que solo existe lo material, versus un Dios creador, la verdad es que las dos alternativas no van a ofrecer ninguna ventaja de por sí. ¿Qué es lo que quiero decir?
Bueno, yo puedo decir que Dios es eterno, como nosotros los cristianos creemos que Dios es un ser existente en sí mismo, que ha existido siempre y que es el creador de todas las cosas. Y eso, por supuesto, alguien dirá, pero eso requiere mucha fe. Bien, pero afirmar que este universo ha existido siempre, la verdad es que requiere, desde cualquier punto de vista que lo miremos, la misma clase de fe. Especialmente cuando desde el punto de vista filosófico se admite que no es posible un universo físico eterno por una razón. Y es que no existe o no puede existir lo que en filosofía y en matemáticas se llama un pasado infinito actual. El concepto es un poco abstracto, pero lo voy a tratar de explicar de una manera bien sencilla. Y es, tomemos este punto en el tiempo que le vamos a llamar cero. Vamos a decir que es hoy. Y nosotros podemos movernos hacia atrás en el tiempo hasta el punto en que lleguemos todo lo más atrás que podamos, que es lo que llamaríamos infinito. Lo que sucede es que si ese punto pudiera llegarse, si ese punto existiera, no habría manera de que existiera el presente actual. Y voy a tratar de explicar esto. Por favor, los que sois matemáticos, en matemáticas sí funciona el concepto de infinito como algo abstracto, como un término con el que se pueden hacer ecuaciones y todo. Pero estamos hablando del punto de vista real, filosófico. No puede existir o no existe un pasado finito actual, porque si nosotros estuviéramos en ese tiempo atrás, ¿cómo podría ser, si ese tiempo es infinito, que llegáramos al tiempo de hoy? En otras palabras, si estuviéramos en ese remoto infinito atrás en el tiempo, no habría manera de que ese tiempo pasado llegara hasta el momento de hoy. ¿Por qué? Porque es infinito. Así que desde el punto de vista filosófico, esto no es religioso, no es posible pensar en un universo que siempre ha existido. Bien, pero eso es lo que se creía. La otra razón, y esta es un poquito también abstracta, pero importante, es que si es cierto que un universo ha venido a existir por sí mismo, vamos a ver, si no ha existido siempre, ha tenido un inicio, pero ese inicio ha sido un inicio puramente materialista, sin la intervención de Dios. Por ejemplo, el Big Bang. Cuando uno habla del Big Bang y le pregunta a los que saben, y entonces, ¿qué vino antes del Big Bang? Pues la explicación se vuelve muy interesante y el lenguaje suena casi religioso, casi teológico. Se habla de una singularidad, se habla de un momento en el que las leyes de la física no existen, dejan de existir. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante, desde ese momento en adelante, desde que no existía nada hasta que existe todo, entonces es que surge el tiempo, surge el espacio, todo lo que nosotros conocemos como el mundo hoy. Bien, ahora, el problema que tiene esa posición, y esto a veces la escuchamos con personas que aunque no son físicos, dicen, no, pero la física cuántica ha resuelto ese problema. Pues no se ha resuelto. Y es que desde el punto de vista, repito, filosófico, es imposible si las condiciones para la existencia del universo han existido siempre, entonces siempre ha habido el universo. Es como si yo dijera, para hacer tortilla necesito unos huevos y batirlos. Bien, pues si yo tengo huevos batidos, ¿por qué no tengo una tortilla? Si los elementos necesarios dentro del mundo puramente material, si las leyes de la física por fuerza van a ocasionar que el Big Bang ocurra y todo lo que viene después, si las leyes de la naturaleza, de la física, sean las que sean, mecánica cuántica, lo que queramos, si existían ya esas leyes, pues no hay razón para pensar que el resultado de esas leyes, en otras palabras, la existencia del universo, no hubiera existido siempre. Suena trabalengua, pero no lo es. Bien. Ahora, esto sería así a menos que, y es lo que los cristianos creemos, que esa causa primera sea personal y sea un ser con voluntad propia que actúa con, llamémosle, libre albedrío. O sea, él puede actuar, puede no actuar, pero en él residen
todas las capacidades para la creación del universo, pero lo hace a partir de un punto porque él puede decidir hacerlo desde a partir de ese punto. Claro, en la alternativa anterior, la filosofía puramente materialista, uno no puede decir eso porque como no hay una voluntad detrás de esto, si existen las condiciones, pues existía entonces el universo. Y ahí es donde se pone interesante la cosa para nosotros. Así que cuando los cristianos decimos el universo ha venido a existir por la creación de un Dios, obviamente poderoso, a partir de un momento, estamos diciendo algo que desde el punto de vista filosófico es coherente y como vamos a ver ahora, es también cónsono, armonioso con los conocimientos científicos que tenemos en este momento. Y no es que tratemos de armonizar lo que la Biblia dice a la ciencia, simplemente que es así. ¿Bien? Así que eso es lo que se creía, incluso en la ciencia. El universo ha existido siempre, pero eso hasta que llegó un señor de nombre Albert Einstein. Y en la primera década, segunda década del siglo XX, con su famosa fórmula simplificada con el E es igual a mc al cuadrado, hay una serie de consecuencias de esa fórmula y de esa teoría de la relatividad, como la conocemos, que llevan a la conclusión de que el universo tiene que haber tenido un principio. Lo digo de nuevo. Como consecuencia indirecta de la teoría de la relatividad, Einstein, y obviamente después los otros como él, llegó a la conclusión de que el universo no podía ser eterno. No me pidáis, por favor, que yo reproduzca las fórmulas que llevaron a Einstein a esa conclusión. Yo no lo sé, pero lo que sí sabemos es que cuando este paso de gigante se da en la ciencia con la teoría de la relatividad, cuando esta idea es concretada, es comprobada, como después se llegó a comprobar, Einstein y otros decían, si esto es cierto, y sabemos que es cierto, entonces el universo no puede haber existido siempre. Están hablando científicos, no religiosos. Bien. Ese momento en el que comienza a existir el universo es el comienzo de la existencia del tiempo y del espacio. Una de las consecuencias o de las inferencias de la teoría de la relatividad, como por lo menos seguro que habéis oído, aunque no lo entendamos bien, es que hay una relación entre el espacio-tiempo. Desde el punto de vista de lo que llamamos eternidad, cuando nosotros decimos Dios es eterno, ¿qué es lo que estamos diciendo? Lo que estamos diciendo es que Dios ha existido siempre, pero no el universo. El universo tuvo un comienzo. Cuando Dios crea, o cuando ocurre el Big Bang, si quieres, ese es el inicio de la existencia de ambos tiempo y espacio. La ciencia apoya esta teoría del Big Bang como ese momento en el que el universo comienza a existir. Por lo tanto, el tiempo, por lo tanto, la materia, por lo tanto, el espacio. Para los que no están demasiado familiarizados con el concepto del Big Bang, el Big Bang lo que propone es que hubo este momento, como ya dije, hace 13.700 millones de años, donde toda la energía y toda la materia que hoy conocemos en todo este universo vastísimo, existía concentrada en lo que podríamos llamar un punto de tamaño infinitamente pequeño. Toda la energía y toda la materia existía ahí concentrada, pero obviamente la situación no es del todo estable, así que ahí viene esta gigantesca explosión. Y de ahí en adelante, lo que ocurre, primero ocurre súper rápidamente, como es la creación de algunos elementos. Bien, fíjense, por ejemplo, que los primeros elementos que nosotros conocemos, de los cuales está compuesta toda la materia, comienzan a existir cuando han pasado solo 0.00032 ceros 1 segundo. Bien, o sea que la expansión que se da en el universo, la liberación increíblemente enorme de energía y la creación de la materia que resulta hace que de manera acelerada la materia venga a existir. Esa es la teoría
del Big Bang. Ahora, como vamos a ver, algunos cristianos pues se ponen un poco nerviosos, o nos ponemos un poco nerviosos cuando hablamos del Big Bang, pensando que el Big Bang es una explicación alterna a la existencia de Dios para el origen del universo. Y no necesariamente es así. ¿Bien? Pero quedémonos un poquito más con el Big Bang. Bien, de un punto, como ya dije, infinitamente pequeño, toda la energía, toda la materia concentrada, una gigantesca explosión, y por las reacciones que se dan en eso que existe, originalmente hidrógeno se forma primero, luego helio, eventualmente carbono, y así por el estilo, toda la tabla periódica para aquellos que estáis en la química. Bien, así que aquello de que el universo ha existido siempre se vino abajo. Se vino abajo por no solo las consecuencias de la teoría de la relatividad de Einstein, sino por las observaciones que se fueron haciendo. Y hay dos que les menciono que son parte de la historia de la ciencia del siglo XX. Primera, que se comprobó a través de telescopios, aún telescopios no tan poderosos como los que tenemos ahora, como el Hubble y todo esto, se comprobó que el universo estaba expandiéndose. Es como si de verdad hubiera habido una explosión y todavía el resultado de esa explosión se notara en la expansión progresiva del universo. Como si un globo se estuviera llenando, todavía llenando, llenando y llenando perpetuamente. Sería el efecto parecido al que ocurre cuando nosotros tiramos una piedrecita en medio de un lago donde no hay ningún movimiento en la superficie y sabemos que se van a crear unas ondas concéntricas de energía, unas ondas, unas olitas, olas bien pequeñas, que se van a ir separando de ese centro. Ese es el fenómeno del Big Bang. Ese es el principio de todo. Pero como dije, comprobación número uno, primero estaba la parte teórica de Einstein, pero entonces viene la observación directa de que el universo de verdad se está expandiendo en todas las direcciones y escuchad esto, se está expandiendo a la velocidad que debería expandirse si el Big Bang de verdad ocurrió. Voy a decir esto de nuevo. No sé cuán familiarizados estáis con ciencia, el método científico, pero una cosa importante cuando se establece o se presenta una hipótesis o teoría y cuando se quiere comprobar esta, es que esta tiene que tener un poder de explicar lo que nosotros podemos observar. Bien, en otras palabras, la observación aquí en este caso que os digo sería, miramos por el microscopio y con otros instrumentos y nos damos cuenta que el universo está expandiéndose a una velocidad X que se puede calcular. Y lo que sucede con esa observación es que es exactamente la expansión que notaríamos y la velocidad que esperaríamos si el Big Bang de verdad ocurrió hace 13.700 millones de años. En otras palabras, la ciencia, de una manera para la ciencia concluyente, ha demostrado que el Big Bang sí ocurrió. El segundo hallazgo bien importante, y eso ocurrió tan reciente como en los años 90, entre otras comprobaciones que ha habido de la teoría del Big Bang, es que estas consecuencias, a ver si se fijan en el diagrama que está en las pantallas, a la derecha, permítanme, déjenme echar un poquito para atrás y marcar nuevamente el círculo. Bien, es esta explosión y esta expansión, como dije ya, presupone que van a haber unos efectos que se pueden observar. Ya dije el de la velocidad de la expansión. Pero otro muy importante es que después de pasados todos esos miles de millones de años, va a haber una clase de ondas, de microondas específicamente, de cierto largo de frecuencia, en ciertos lugares, que sería como nosotros tirar la piedrecita en el agua, ver las olas y poder medirlas y el espacio entre ellas. Es el mismo concepto, lo único que a nivel del universo y a nivel de microondas. Pues, ¿qué pasó? Que en la década de los 90, no recuerdo si fue 91 o 92, yo recuerdo que ya estaba en Barcelona yo, sale la publicación de esta comprobación científica de que los hallazgos que estas personas han tenido en sus investigaciones son exactamente los que habría que esperar
si el Big Bang hubiera ocurrido de verdad hace 13.700 millones de años. Antes decían que eran 15.000 millones de años, pero ya más o menos lo tienen afinado en 13.700 millones de años. Así funciona la ciencia. Tú tienes una teoría, la teoría debe explicar cosas. Tú buscas las explicaciones, las comprobaciones, y todas apuntan a que la teoría es correcta. Por eso es que el Big Bang está tan sólidamente aceptado hoy en día. Claro, el gran problema del Big Bang, ¿cuál es? ¿Qué vino antes? ¿Qué había antes? Y por eso es que a los científicos en realidad no les gusta, o sea, no les ha satisfecho y más bien les ha preocupado esto, porque entonces hay que buscar una explicación a qué había antes del Big Bang. Y claro, ellos saben lo que nosotros los creyentes vamos a decir. Bueno, el Big Bang fue Dios, un chasquido de los dedos de Dios, y ahí comenzó todo. ¿Qué nos dice que ese Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que ese verso 1 del capítulo 1 de Génesis, el primer verso de toda la Biblia, no sea una expresión, obviamente rudimentaria, y alguien diría primitiva, de explicar lo inexplicable, ¿no? Que todo esto comenzó con una gigantesca explosión. Pero eso es lo que el Big Bang ha venido a traer a este dilema que tenemos de dónde existe el universo. ¿Hay un creador? No hay un creador. Porque el Big Bang ya deja fuera de toda duda la idea de que no es eterno. El universo, repito, no es eterno. No ha existido siempre. Comenzó desde un punto particular en el tiempo. Ya sabemos, 13.700 millones de años. Y lo que quizás tendríamos que explicar es qué vino antes, si queremos saber quién es el creador. Bien. Permítame leerle esta frase. Dice: en Dios y los astrónomos, el astrofísico Robert Jastrow, no creyente, escribió este párrafo final. En este momento parece que la ciencia nunca podrá levantar la cortina sobre el misterio de la creación. Para el científico que ha vivido de su fe en el poder de la razón, la historia termina como una pesadilla. Ha trepado por las montañas de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto y conforme se encarama sobre la última roca, le da la bienvenida un grupo de teólogos que llevan ahí sentados durante siglos. ¿Qué es lo que trata de decir este físico? Que todo este tiempo de investigación con el Big Bang, etcétera, lo que ha hecho es decir lo que la religión o la tradición judeocristiana, y podríamos decir la islámica también, han venido diciendo por siglos, que el universo sí tuvo un inicio porque hubo un creador que lo llamó a la existencia. Bien, ahora, la conclusión de que hubo un principio entonces está ya fuera de toda duda. No ha existido siempre, ya sabíamos que filosóficamente no era posible aceptarlo, pero ya sabemos fuera de toda duda hay un principio. Así que ¿podremos nosotros explicar ese principio como la acción de un creador inteligente? Pues definitivamente que sí, definitivamente que sí. Bien. Siempre hay este dilema, ¿no? Si la existencia de Dios se puede probar, se puede demostrar. Por supuesto que no se puede demostrar, punto. De la misma manera que tampoco se puede demostrar fuera de toda duda que Dios no existe. O sea, estamos igual en ese aspecto. Ahora, ¿habrá evidencias? Es la pregunta que nos formulamos ahora. ¿Habrá evidencias de que nos ayuden a defender la idea de que sí, Dios creó y Dios ha dejado alguna evidencia para convencernos o para demostrarnos que Dios creó? Eso es lo que vamos a ver ahora. En pantalla están viendo la foto del filósofo Bertrand Russell, a su mano izquierda, inglés, siglo XX, y a la derecha, Blaise Pascal, filósofo, matemático, físico, cristiano, siglo XVII. Bien, pues este señor Bertrand Russell fue un filósofo, uno de los filósofos más famosos del siglo XX, un matemático de primer orden también. Y en una ocasión le preguntan, él era un ateo confeso, por supuesto. De paso, yo leí el libro escrito por su hija,
que es interesante porque su hija es creyente, es cristiana. Me hubiera gustado saber cuál hubiera sido la reacción de Russell ahora. Pero bueno, Bertrand Russell le preguntan, si usted muere y llega a este lugar cielo y se encuentra con que Dios sí existe, ¿qué le diría? Él dijo, pues le diría que no nos dejó suficientes evidencias. No nos dejó Dios suficientes evidencias. Ahora miren cómo Blaise Pascal, repito, matemático, físico, poeta, cristiano. De hecho, una de las, digamos, de las invenciones de Pascal es lo que se consideraría el antecesor más temprano del ordenador moderno. ¿Bien? Pero esa es otra historia. Era un genio y era creyente. Y entonces él escribió lo siguiente: Dios nos ha dado evidencia suficientemente clara para convencer a aquellos con un corazón abierto, pero suficientemente vaga, de modo que no obligue a aquellos cuyos corazones están cerrados. ¿Qué es lo que está diciendo Pascal? Que sí, que Dios dejó evidencias, pero esas evidencias no son tan abrumadoras como para que una persona que no quiere creer se vea obligada a creer. ¿Me explico? Lo que Blaise Pascal está diciendo, las evidencias están ahí, pero para tú aceptarlas hace falta disposición de corazón de que, mira, puedas creer que son ciertas. No son tan abrumadoras, que es quizá lo que esperaba Bertrand Russell, como para que todo el mundo bajo del cielo pudiera decir, sí, Dios existe, lo hemos visto. No, no así. Dios nunca ha querido que creamos en Él y que le sirvamos básicamente por la fuerza, que sea por la fuerza de la evidencia. Así que ese es el dilema. Ahora, ¿hay evidencias? Por supuesto que sí. Y yo voy a mencionar solo dos relacionadas al evento de la creación. Primero, lo que se llama el principio antrópico, que explicaré qué es eso. Y segundo, hablaré del diseño inteligente, que también lo explicaré. En este momento, desde el punto de vista científico, ambas son no pruebas demostrativas de la existencia de Dios, pero pruebas suficientemente sólidas y fuertes como para que personas, como decía Pascal, con un corazón abierto, puedan creer en Dios sin tener que sacrificar su intelecto. ¿Bien? Vamos a la primera, que es el principio antrópico. En esencia, esto es lo que el principio antrópico establece, que este universo parece estar creado o construido específicamente para que la vida humana pueda existir en el planeta Tierra. Lo digo nuevamente. Principio antrópico. ¿Qué es lo que dice? Lo que dice es que este universo y este planeta en particular parece haber sido construido como para que la vida humana pudiera existir aquí. ¿Bien? Eso es lo que establece el principio antrópico. Es un poco más complicado y lo que sigue es más o menos explicación, pero explicación a velocidad de pájaro supersónico, porque el tiempo se nos va a ir. Pero rápidamente, ¿qué es lo que quiere decir esto? Así dice una definición sencilla de lo que es el principio antrópico. Las características y propiedades de nuestro sistema solar están precisamente afinadas para sostener la vida en nuestro planeta. ¿Bien? Perfectamente afinadas. Ejemplos, rápido, dos de lo que es el sistema solar. Júpiter. Júpiter tiene el tamaño necesario para que proteja a la Tierra de colisiones de cometas, meteoritos, asteroides y otros objetos celestes. Su fuerza gravitacional ejerce una protección sobre nosotros. El otro caso, por supuesto, es la Luna, que está exactamente en la órbita y tiene la masa precisa para ayudarnos a que el eje de rotación de la iglesia, el eje de rotación de la Tierra esté perfectamente estable. Bien, esos son dos, pero son más. Pero ahora quiero compartir una cita de Stephen Hawking. Quizás han oído hablar de Stephen Hawking, no lo confundamos con Hawkins, este ateo inglés rabioso, quien todavía está vivo. Stephen Hawking murió hace unos pocos años. Este era el físico que ocupaba la silla en Cambridge de nada menos que de Newton.
¿Bien? O sea, era un matemático y un astrofísico excepcional, un genio. Lo recordarán porque tenía el mal de Lou Gehrig y estaba todo hecho así, una poca cosa en una silla de rueda, pero incluso podía hablar, etc. Bueno, este hombre ateo confeso. ¿Bien? Él decía, entre otras cosas, lo siguiente. Dice, si el universo no fuese como es, o que si no hubiese evolucionado como evolucionó, nosotros no existiríamos. Y que, por lo tanto, preguntarse cómo es que existimos o por qué no existimos, no tiene sentido. Claro, este señor Hawking, recordemos, ateo, aunque tiene unos momentos que tú dices pareciera como si quisiera creer en Dios, lo que él está diciendo es, bueno, claro, nosotros podemos teorizar sobre todas esas características que hacen que este universo sea el adecuado para que la vida humana existe, porque la vida existe. Si la vida humana no existiera, pues nada de eso se estaría planteando. ¿Qué vino primero, huevo o la gallina? Básicamente, eso es lo que está diciendo. Este es un físico que dice lo siguiente, no cristiano. Debemos estar preparados para tomar en cuenta el hecho de que nuestra posición en el universo, necesariamente privilegiada en el sentido de ser compatible con nuestra existencia como observadores. En otras palabras, tenemos que darnos cuenta, y este señor creo que fue el que acuñó el concepto de principio antrópico. Lo que él dice es, con toda esta evidencia que tenemos, nosotros tenemos que concluir lo siguiente. Este universo tiene las características exactas necesarias para que la vida humana exista. Claro, ¿cómo lo explicas? Eso es otra situación. Él era un astrofísico. Nuestro amigo Stephen Hawking nuevamente dice, ¿cómo es posible que el universo se iniciara con una tasa de expansión tan próxima, refiriéndose al Big Bang? De paso, la teoría del Big Bang no la comenzó Stephen Hawking. Hay gente que está equivocada con eso. De hecho, la teoría del Big Bang, quien primero la menciona, fue un sacerdote católico, un creyente. Disculpen. Hawking escribe, ¿cómo es posible que el universo se iniciara? Perdón. ¿Cómo es posible que el universo se iniciara con una tasa de expansión tan próxima al punto crítico que separa a los modelos que vuelven a colapsar de los que siguen expandiéndose eternamente y que incluso ahora, 10.000 millones de años después, está expandiéndose a una tasa todavía casi idéntica al punto crítico? Gracias. Sigue diciendo Stephen Hawking para hablar de lo críticamente exacto que aún esa explosión fue para promover la existencia de la vida. Dice, si un segundo después del Big Bang, la velocidad de expansión hubiera sido menor incluso en un 100.000 millonésimo de millonésimo, en otras palabras, en un punto 12 ceros 1, el universo se hubiera vuelto a colapsar antes de que hubiese podido alcanzar su tamaño actual. Un ateo, astrofísico, un genio, respetadísimo, dice, aún esa explosión, si ocurre de otra manera con una variable súper mínima, no estaríamos aquí. Obviamente un creyente en la evolución. Dice, sigue diciendo él, Hawking, si la atracción nuclear fuerte, que es una de estas fuerzas que hablamos modernamente para explicar la existencia del átomo, disculpen. Si la atracción nuclear fuerte que mantiene juntos a protones y neutrones hubiera sido incluso ligeramente más débil, solamente se hubiera formado hidrógeno en el universo. Si, por otro lado, la atracción nuclear fuerte hubiera sido ligeramente más fuerte, todo el hidrógeno se habría convertido en helio, en vez de, como es en la actualidad, el 25%. Y por lo tanto, los hornos de fusión de las estrellas y su capacidad no podrían existir.
su capacidad de generar elementos pesados, nunca hubiera nacido. Para hacer esta observación más notable, sigue diciendo, bueno, perdón, ahora no está hablando Stephen Hawking, discúlpenme, ahora está hablando un creyente. Cuando empecé a hablar de la atracción nuclear, me disculpan, ya no está hablando Stephen Hawking, se está hablando Francis Collins. Francis Collins es uno de los científicos más famosos de nuestra época. Él fue digamos, el codescubridor del genoma humano, el descifrar todo el genoma humano. Él fue el que dirigió el proyecto para el gobierno de los Estados Unidos. Actualmente es el director del Instituto Nacional de Salud, que es el organismo científico más importante de todos los Estados Unidos, desde el punto de vista médico. Y con todo esto del COVID, pues seguramente que lo han visto en alguna entrevista. Bueno, él es creyente. Y él dice lo de la atracción nuclear fuerte y sigue diciendo, no se hubieran podido generar los elementos pesados, nunca hubieran existido. Para hacer esta observación más notable, parece que la fuerza nuclear está ajustada justo lo suficiente para que se forme carbono, que es crítico para las formas de vida en la Tierra. Si la atracción hubiera sido ligeramente más fuerte, todo el carbono se hubiera convertido en oxígeno. No existiríamos. En total, él menciona, hay 15 constantes físicas cuyos valores no pueden predecir la teoría actual. Estos son los hechos. Sencillamente, tienen el valor que tienen. Esta lista incluye la velocidad de la luz, la fortaleza de las atracciones nucleares fuerte y débil, varios parámetros asociados con el electromagnetismo y la fuerza de gravedad. En otras palabras, y yo les voy a presentar ahorita en breve una lista de esas constantes. Si esto no fuera como es, la vida no hubiera existido. Otro físico dijo las posibilidades, las probabilidades en contra de que surja un universo como el nuestro a partir de algo como el Big Bang son enormes. En contra, son enormes. Creo que tiene implicaciones claramente religiosas. En otras palabras, aún el Big Bang, que es una explosión, tiene unas características tales que demuestra que detrás de esa explosión hay la acción de un ser inteligente, porque todo el resultado está tan milimétricamente calculado para que exista la vida humana que no habría otra explicación. Stephen Hawking, en un momento de iluminación, dice: sería muy difícil de explicar por qué el universo tendría que haberse iniciado precisamente de ese modo, excepto como un acto de un Dios con la intención de crear seres humanos como nosotros. Y aquí está esta lista que os mencionaba. Son varias, a ver, las mediciones que se pueden hacer a nivel del universo, a nivel del sistema solar, a nivel microscópico, físico-químico, físico, como querramos, es tan y tan larga, y todas estas constantes tienen que tener un valor específico para que la vida humana pudiera existir. El universo solo no se hizo. Tuvo un principio. Y aún ese principio, si aceptamos que el Big Bang fue el principio, no explica de por sí la precisión de estas medidas necesarias para que existiera la vida. Bien, y eso es lo que corresponde al principio antrópico. Pero vamos ahora al segundo argumento, que es el diseño. El diseño. Y este es más fácil de entender. En resumen, lo que el argumento del diseño dice es que tanto a nivel macroscópico como a nivel microscópico, incluyendo la molécula del ADN, que es lo que estáis viendo ahí, tanto a nivel macroscópico como microscópico, se evidencia el diseño de una mente inteligente. Bien, eso que están viendo ahí es una secuencia de las moléculas que forman el ADN. Bien, se ejemplifican o más bien se designan por una de esas 4 letras A, C, G, T. Y esto es como si fuera el código genético, lo que están viendo en pantalla. Pero imagínense que el código genético nuestro tiene
millones de estas líneas como esta. Así que eso es una de las evidencias de que hay un diseño en el ser humano. Su ADN tiene una cantidad de información impresionante. De hecho, de lo último que se está hablando es que había unas partes del ADN que se decía que eran vestigiales, que no tenían ninguna función, y cada vez se está descubriendo más que son esas partes del ADN las que regulan a las otras partes del ADN. Eso es otro capítulo. Bien, lo que están viendo en pantalla ahora, sencillo como es un diagrama de cómo ocurre la coagulación de la sangre. La coagulación. No tenemos ni idea, o más bien, no tenéis ni idea todos los pasos que se tienen que dar a partir de que te des un pequeño corte y se liberen unas sustancias para que toda una cadena parcialmente representada en este diagrama termine formando, y con la ayuda de las plaquetas, un coágulo de sangre que es el que evita que nos cortemos y nos desangremos por una herida pequeña. ¿Bien? Es súper complejo, evidencia, diseño inteligente. Como lo es la célula, no vamos a hablar de la célula, pero la célula de por sí es un mundo, es un universo completo con demostraciones de diseño en cada esquina. Un ejemplo lo es esto que veis en pantalla. Esto que veis en pantalla es un diagrama representando un motor celular. ¿Oísteis bien? Un motor celular. Sabéis que algunas células, incluyendo algunas bacterias, tienen un flagelo o una colita. ¿Bien? Esa colita se mueve y esa colita ayuda a impulsar a la bacteria. ¿Bien? El movimiento de esa colita depende de este motor que estáis viendo en pantalla. Ahora, son como 40 piezas diferentes que este motor tiene. Todas ellas tienen que juntarse de manera armónica para funcionar y funcionan a la perfección. Tiene hasta embrague, este motorcito. Tiene hasta embrague. Es una maravilla. Y esto es solo una cosita de una célula que nuevamente demuestra el diseño increíble que podemos observar en la naturaleza, tanto a nivel macro, a través del principio antrópico, como micro, con esto que estamos viendo ahora del diseño inteligente. Este argumento es tan fuerte como para que Anthony Flew, uno de los ateos más importantes del siglo XX, experto en debatir a los creyentes toda su vida, murió, no sé, no creo que haya 10 años ya, pero en su edad ya anciana, este argumento del diseño inteligente convenció a Anthony Flew no de convertirse al cristianismo, al Señor Jesús, pero sí de admitir que Dios sí existe. Por eso la broma de esta portada de su último libro. En inglés dice, no hay un Dios, pero la parte que dice no está tachada y entonces dice, sí hay un Dios. Y ponen la foto del filósofo sobre su cabeza para indicar el cambio tan grande que hubo en este defensor incansable del ateísmo. Esto causó tanta repercusión en el mundo filosófico que dijeron que había perdido la mente, que se había vuelto loco o que estaba senil. Bien, claro, cuando no nos gusta el resultado, pues eso es lo que decimos. Ya termino. Este es el esquema de lo que hemos estado hablando, comenzando por el dilema de un universo que sabemos que existe, pero no sabemos cómo comenzó. La pregunta es importante porque de eso se deriva el sentido de la vida del ser humano. Hay 3 explicaciones: que sea eterno, que siempre ha existido, y vimos que eso desde el punto de vista filosófico no es posible, y desde el punto de vista científico ha sido descartado. Hubo un principio. La segunda posibilidad es que el universo comienza a partir de un Big Bang, de esta explosión, que definitivamente está ampliamente respaldado por la evidencia científica. No todos los detalles, porque vienen el concepto de por qué todas estas variables han venido a ajustarse de la forma exacta para que exista la raza humana. Eso no lo puede explicar la explosión, y ahí es donde entra la existencia del creador.
El principio antrópico nos demuestra que lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para la raza nuestra, para que el ser humano exista. Y el diseño inteligente lo que nos demuestra es que por todos lados, especialmente en el mundo de la biología, existe evidencia de un diseño específico, de un diseño inteligente. Donde hay diseño, hay una mente. Donde hay una mente, hay inteligencia. Donde hay inteligencia, hay una persona. Nosotros los cristianos que insistimos en la creación de todo por Dios, aunque suene extraño, somos más coherentes y más sensatos a la luz de toda la evidencia filosófica y científica que cualquier ateo que se sigue empeñando en decir que no existe un creador. ¿Bien? Con información como esta, pues quizás podemos ayudar a alguno a que pueda conocer al Señor. Así que, creador, definitivamente sí, el universo existe gracias a un creador. Termino dando un par de recursos disponibles para información de esta naturaleza. La primera es de una página web. Yo la comencé hace muchos años, de hecho la comencé aquí en Barcelona. Hace más de 20 años. Yo no la administro y hoy me di cuenta de que hay problemas con el funcionamiento de la página. Pero es una página donde puedes encontrar mucha información de todo lo que tiene que ver con apologética. De hecho, fue de las primeras páginas, si no la primera, en castellano para hablar de apologética a un nivel pues profesional, digamos. Menteabierta.org, todo seguido, menteabierta.org es la dirección. Esa es una fuente de información, información con la que yo estoy relacionado, por supuesto. Lo segundo es que sepa que hay un módulo de Informa de apologética. Ese módulo ya se enseñó, pero yo he preparado un módulo de apologética para Informa de autoenseñanza. Autoenseñanza. Es un módulo en el que durante 10 semanas, básicamente tú estudias todo por tu cuenta, se te da todo el material, se te dan todos los vídeos y una vez a la semana el grupo se reúne conmigo para contestar preguntas y dudas. Y lo bueno de esto es que lo puedes hacer a tu ritmo, más o menos, pero claro, en un lapso de 10 semanas. Oirás anuncios de Informa más adelante en el año. Y lo tercero, que sepan que muy pronto nuestra Iglesia Alianza en Badalona va a comenzar no van a ser emisiones en vivo, sino unas cápsulas pequeñas de apologética en la página de Facebook de la Iglesia Alianza de Badalona. Así que si os interesa, pues ya sabéis que ahí yo voy a estar presentando algunas cápsulas de estos temas. Y ahí tenéis pues un poco más de información. Y ahora sí que me callo y termino a ver si hay preguntas. Oh, muchas gracias. Estuvo muy interesante. ¿Algún chico tiene alguna pregunta? Sí, yo. Hola. Hola. Hola, José. Hola, Brian. Tengo una pregunta. Hablaste sobre el universo y que aún se encuentra en expansión, ¿verdad? Entonces, como se encuentra en expansión, ¿hay vida fuera de la Tierra? Bueno, sí, esa es una pregunta que, a ver, tiene dos posibles contestaciones. ¿Está bien? A ver, sí, ¿Ah? dime. Desde el punto de vista Continúa. cristiano, pues nosotros no tenemos ninguna razón para pensar que hay vida en otro lugar. No hay ninguna razón bíblicamente. Bíblicamente no hay, sí, No existe. pero Ok. Si tú quieres pensar en que porque el universo es tan vasto, la vida puede existir en otros planetas, básicamente estás afirmando que tú crees que la vida aquí ha venido a existir por la evolución. Porque el argumento de la búsqueda de vida extraterrestre, el famoso SETI, existe hace años. La premisa es, la evolución es real, ocurrió aquí, ¿por qué no va a ocurrir en otro lugar? Desde el punto de vista científico, hasta ahora, luego de miles de millones de dólares invertidos, no ha habido aún ninguna evidencia de existencia de vida fuera, bueno, de otra vida que no sea la que está en la Tierra, por lo menos hasta este momento.
Disculpa, José, yo igual he meditado en eso mismo que pregunta Brian, y en una ocasión me puse a pensar en el versículo que dice Hebreos 7:27, que dice, él no tiene cada día la necesidad, como los otros sumos sacerdotes, hablando de Cristo, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Por esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, según Hebreos, Cristo se entregó una vez y para siempre por nuestros pecados. Y si yo me pongo a pensar en otras civilizaciones, tomando en cuenta que los ángeles, estando directamente en la presencia de Dios, cayeron, Satanás, entonces lo más probable es que si existiera otra civilización, también hubiese caído, por lo cual necesitaba un redentor. Y como Cristo dice que murió una vez y para siempre. Pero es un argumento derivado de un verso que en su contexto significa solo una cosa, Eleazar. Bien, recordemos, este verso está escrito para gente que no está pensando en vida en otros planetas. No lo olvidemos. Bien, estamos hablando de la cultura del siglo I, el mundo greco-romano, la cultura greco-romana. Lo que está afirmando, por supuesto, es cierto. ¿Me estáis escuchando todavía? Sí, sí. Es que pareciera como si se hubiera ido algo. Bien. Entonces, claro, lo que dice Hebreos, por supuesto, es cierto. Pero partir de ahí, eso plantea la posibilidad de que existiera vida en otros planetas, de que también hubiera caído, de que entonces, por eso el hecho de que Cristo sea sacrificado una sola vez, etcétera, es un argumento de que no exista vida en otros planetas. Honestamente, yo creo que eso es estirar la sábana demasiado. Yo creo que lo que sí podemos decir, y no tenemos que tener temor en decirlo, la Biblia no da pie a pensar que hay vida en otros planetas. Eso no quiere decir que no existe. Eso no quiere decir que Dios no lo hizo en otro lugar. Puede haberlo hecho, pero no nos lo dijo. ¿Bien? Es como dice Deuteronomio 29:29, ¿no? Las cosas reveladas pertenecen a los hombres, pero las ocultas pertenecen a Dios. Así que si Dios lo hizo, no nos lo ha dicho. Vale, Claro, es que mi pregunta iba por ese sentido porque si hay galaxias y existen más galaxias, entonces mientras tú hablabas, vino a mi mente si habría la posibilidad de que existiera. Pero como ahora lo acabas de decir, puede haber, pero si Dios no nos hace saber es por algo. Correcto, Dios no nos lo ha dicho, no nos lo ha dicho si es que lo hizo, si es que en verdad lo hizo. Si es que lo ha hecho. Claro, ahora, desde el punto de vista en el mundo secular científico, tenemos que entender que, claro, miles de millones de galaxias, y esos son un montón de galaxias, algunas de ellas tienen planetas comparables, se piensa, con la atmósfera terrestre, etcétera. Y si la evolución ocurrió aquí, eso es el argumento. Creo en la evolución, es lo que los científicos están diciendo. Si esa evolución ocurrió aquí de una manera mecánica, de una manera no dirigida por Dios, entonces puede haber ocurrido en otro lugar de la misma manera. ¿Bien? Y por eso es que SETI existe, porque creen en la evolución de esa manera puramente materialista, no una evolución mezclada con la intervención divina. Así que es un asunto que, no sé, si uno le quiere dar importancia, vale. Desde el punto de vista científico no hay ninguna evidencia. Hay una cuestión probabilística que se menciona para la que tiene que ser cierta la evolución. Y para nosotros los creyentes, pues como digo, si Dios lo hizo, prefirió mantenerlo secreto. No nos lo dijo. Yo tengo otra pregunta que siempre me he preguntado sobre los dinosaurios, porque en la Biblia, que yo sepa, no aparece nada de lo que se habla de cómo se extinguieron los dinosaurios. Y bueno, eso me causa como mucho, existieron sí porque hay evidencia de que existieron y también la Biblia habla sobre monstruos gigantes y todo, pero cómo murieron y en qué momento fue, y que la Biblia no menciona nada sobre eso y es como que bueno, me causa mucha curiosidad. Sí, bueno, es curiosidad y la curiosidad no es mala. Dicen que mató al gato, pero eso no es cierto. La curiosidad no es mala, es buena. Pero, ¿por qué la Biblia tendría que mencionarlo? La Biblia no menciona un montón de cosas. A mí me hubiera encantado saber sobre la niñez de Jesús. Ay, sí. Era un niño travieso, no era un niño travieso, cosas como esa. Y mil otras
digamos, vacíos en la narración bíblica, que están ahí porque Dios no nos está haciendo una narración, ¿no?, golpe por golpe, como dicen en inglés, o segundo a segundo, ¿no?, cronológicamente de todas las cosas que han pasado. Él nos ha revelado lo que es necesario para conocerle a Él y su plan. Así que esa sería mi contestación. Claro está, no podemos ignorar que si el diluvio existió, es muy probable que eso hubiera causado la destrucción masiva de toda la vida, incluyendo dinosaurios, si todavía existían. ¿Tú tienes otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, yo había anotado algo. Por lo que pudimos ver, el argumento que ya fue descartado, bueno, ya de plano, el eterno, de que el universo era eterno, me llamó la atención de que antes de la explicación de, bueno, cronológicamente no lo sé, pero antes de la explicación de que surgiera, por así decirlo, una explicación tangible, antes de Einstein, solamente había una explicación filosófica de razonamiento. Entonces, mi pregunta es esta: ¿de qué manera aporta para nuestra fe el meditar, el razonar, el filosofar acerca del entorno a la luz de la palabra? Bueno, el asunto viene, Eleazar y los demás, porque aparte de que Dios nos ha hecho seres pensantes y curiosos como el gato, aparte de eso, y de que nosotros honramos a Dios cuando usamos nuestra mente, aparte de eso, también sabemos que hay mucha gente que tiene dudas, que tiene preguntas. Y sabemos que en 1 de Pedro 3:15, por lo menos ahí, de una manera clara, directa, se nos anima a estar preparados para dar respuesta a la gente que nos pregunta la razón de la esperanza que hay en nosotros. Y hoy en día las preguntas pues se han multiplicado por 1000. Y claro, no quiere decir, ni quiero decir con esto, que una persona que manifiesta dudas y dice yo no puedo creer en Dios ni me voy a convertir a Cristo porque yo no sé, por ejemplo, de cómo murieron los dinosaurios, un ejemplo. Sabemos que la mayoría de la gente que hace esos planteamientos no van a venir a Cristo aunque uno les conteste las preguntas. Ya yo hace años, yo dejé de discutir estas cosas. Yo lo que le hago una pregunta a la persona. Por ejemplo, una pregunta que siempre hacen es, ¿y de dónde salió la mujer de Caín? ¿Bien? ¿Dónde salió la mujer de Caín? Yo le digo, ven acá, si yo te explico de manera satisfactoria de dónde vino la mujer de Caín, ¿tú te conviertes a Cristo? ¿Creerías en Cristo? ¿Depositarías tu fe en Él? Porque casi siempre estas preguntas son cortinas de humo. Pero echando eso a un lado, hay una encomienda de hacerlo, de contestar las preguntas. Y vamos a suponer que solo un 10% de la gente que plantea las preguntas son sinceras. Ese 10% vale la pena. Así que en contestación a lo que tú planteas, Eleazar, yo creo que es una responsabilidad del cristiano prepararse lo mejor que pueda. Y claro, la exigencia para unos será mayor que otros. Por ejemplo, un estudiante universitario cristiano que no tenga algunas nociones básicas de apologética, la va a pasar mal, porque van a hacerle preguntas tras preguntas y yo espero que no conteste con la horrible contestación de eso hay que creerlo por fe, porque eso lo que hace es espantar a la gente que piensa y eso no, la Biblia no habla de eso. Tener preguntas es bueno, dudar fortalece la fe y para cada pregunta que hay contestaciones buenas. Eso yo me convencí hace años. Bien, entonces... Amén, amén. Muchas gracias. Qué interesante eso que dices, que dudar fortalece nuestra fe. No es sí. malo dudar. Y eso, o sea, me encanta la frase que dijiste, porque los cristianos a veces nos recriminamos mucho por dudar, porque en realidad durante nuestra vida cristiana hay momentos que sí o sí dudamos sobre ciertas cosas o nos preguntamos qué pasa si me muero y todo lo que creí en mi vida en la tierra no era real, o qué pasa, y muchas cosas que nos vamos dudando durante toda la vida cristiana y a veces nos recriminamos mucho por dudar. Y es verdad, porque con lo que tú dices, o sea, dudar fortalece nuestra fe. Dudar es preguntar y buscar respuesta y luego fortalecer nuestra fe. Y eso me encanta. Es la finalidad de este mes de apologética, que fortalezcamos nuestra fe y que al mismo tiempo nos preparemos
con respuestas lógicas, científicas, históricas para quienes nos pregunten. Sí, sí. Yo escribí un librito, ya está fuera de circulación, se agotó hace tiempo, pero existe en formato digital, si a alguien le interesa, en Amazon se puede conseguir. Se llama Breves Respuestas a Grandes Preguntas. Es un libro pequeñito hecho para que, con capítulos bien cortos, contestando las preguntas principales. Breves Respuestas a Grandes Preguntas. Y ese libro yo lo escribí por dos razones. Uno es para que los creyentes, especialmente los jóvenes, que son mi mayor preocupación en esta área, sepan que hay respuesta para cada pregunta. Cada pregunta que amenaza o que va contra la fe tiene una buena contestación. ¿Bien? Y la segunda razón por la que yo escribí el libro es para combatir la actitud en la iglesia de que eso tienes que creerlo por fe, de que no te preguntes porque eso ofende a Dios, un creyente que duda no es un creyente, y cosas como esas que han apartado a muchos de la fe, especialmente jóvenes. Yo creo que el mejor lugar para expresar tus dudas y plantear tus preguntas es la iglesia. Y abogo en el libro, en una de las partes, básicamente, iglesias preparen gente en apologética, incluyan la apologética como parte del currículo que tienen en la escuela dominical para la iglesia. Permitan que el ambiente sea un ambiente abierto, donde nadie se sienta estigmatizado porque hace preguntas. Yo recuerdo una pregunta que yo hice de muchacho y la contestación fue, no, eso se cree por fe, la contestación clásica. Y yo me pude haber olvidado del evangelio a raíz de una cosa como esa, porque si tú quieres pensar y vives en un mundo tan secularizado, donde todo el mundo te está diciendo Dios no existe y la ciencia ha demostrado, ¿no? Eso, pues estamos dejando especialmente a los jóvenes a merced de los ataques del diablo. Entonces tenemos que hacer algo, y una de las cosas es permitir las dudas y hablar de las dudas y buscar contestación, porque hay contestación. Claro, es interesante ese punto que tú mencionas, porque hubo una época prácticamente que era una herejía dudar o tener cualquier pregunta. Y bueno, lo importante es que darnos cuenta que cuando una persona no hace las preguntas y empieza a generar sus propias respuestas en el interior, lo más probable es que va a caminar por un camino errado. Lo mejor es consultarlas con alguien que tenga experiencia, que tenga un poco de información con respecto a eso. Te Mira, quería preguntar. bueno, déjame comentarte esto. En Estados Unidos hizo un estudio reciente donde se observó que el 30%, no, perdón, creo que era el 60 o el 80% de los jóvenes entre 18 y 29 años abandonan la iglesia, abandonan al Señor. Y muchos de ellos lo hacen por razones de este tipo, por supuestas dudas intelectuales. De esos que se van, solo el 30% luego regresan en su vida adulta. Eso es una razón poderosa para contestar las preguntas, porque mucha gente que no se atreve a hacer las preguntas porque el ambiente no es el propicio, se quedan pensando que este evangelio es un evangelio fácilmente rebatible, ¿no? El evangelio es sólido, el evangelio tiene un fundamento sólido filosófico, científico, existencial, como alguien ha dicho, ¿no? Desde el punto de vista de cosmovisiones, no hay una mejor cosmovisión que la cosmovisión cristiana, que explique más, que traiga más contestaciones, obviamente satisfacción al corazón que busca de Dios. Así que hagan las preguntas, ¿qué contestaciones hay? Gracias. Te hago una pregunta. Los anuncios que tú pasaste, mencionaste el módulo de apologética que se hacía en 10 semanas. ¿Eso qué fecha tiene de comienzo o juntas gente para comenzarlo? ¿Cómo funciona? Bueno, lo único que te puedo decir es que estés pendiente a anuncios que me imagino yo que ocurrirán después de septiembre, octubre. Vale. El curso ya yo lo preparé y ya algunas personas lo tomaron a modo de prueba. Pero claro, yo estoy en el proceso de hacer una revisión completa y eso toma muchísimo tiempo porque mientras tanto, pues hay otras clases que uno da, hay otras tareas que uno cumple. Pero ya estoy en ese proceso y una vez ese proceso de revisión termine, que yo me gustaría pensar que es para septiembre más o menos, pues ya de Informa vendré el anuncio. Bien, es un módulo completamente diferente porque, de nuevo, la única reunión que hay es una reunión semanal con el profesor, en este caso conmigo,
para contestar preguntas. Ahí no se va a dar clases, las clases las da el material impreso que yo preparé, en el que tú vas viendo los vídeos y rellenando y algunas referencias adicionales, más 2 libros de texto. Entonces, esas reuniones semanales son solo para aclarar preguntas. Y creo que es una buena manera de estudiar, especialmente aquellos que desean estudiar, conocer un poco más de la apologética. Sí, sí, es súper interesante. Queremos darte las gracias por haberte tomado el tiempo, por haber dedicado, haber preparado esto para nosotros, que nos ha servido un montón. Y bueno, quisiéramos orar para poder despedirnos. A mí me gustaría decir una última cosa, que la verdad es que con toda la información que diste es como que sí, en mi cabeza fuera como un Big Bang, así como todo explotó en mi cabeza. Y la verdad es que orábamos antes con mi esposo de que es como primordial, creo que es súper importante para todos nosotros los cristianos, es que no nos dejemos de asombrar de Dios, de todo lo que Él es, de todo lo que Él ha hecho, de todo que realmente me impactaba el tema de las células, de cómo somos todos tan perfectamente creados para que podamos existir, para que podamos respirar, para que podamos vivir, pensar, oír, todo. Está todo tan perfectamente hecho que es imposible que no esté hecho por un Dios. Y eso nos tiene que impresionar, eso nos tiene que mover algo en nuestro ser. Y por eso es hermoso realmente estudiar este tipo de cosas, porque es algo que mueve nuestro ser y que dice, Dios existe. Bueno, Estoy en lo correcto, estoy creyendo en lo correcto, estoy haciéndolo bien y debo seguir así. Entonces, eso. y Muchas gracias. recordemos, por favor, que esto de hoy es un aspecto pequeño de todo lo que es la apologética. Sí. ¿Cómo explotaría la mente si pudiera todo? Un Big Bang saludable. Sí. Bueno, vamos a hablar. Señor, te damos gracias por este momento, gracias por todo lo que nos has enseñado, gracias por abrir también nuestro entendimiento, por hacernos comprender, Señor, todo lo que tú has hecho para que nosotros podamos vivir para adorarte, para amarte, Señor, y para exaltarte, mi Dios. Te damos gracias por la vida de José Martínez, Señor, que ha dedicado parte de su tiempo, Señor, parte de su sabiduría, de todo lo que ha aprendido en sus años de estudio, Señor, para enseñarnos a nosotros sobre ti y sobre lo que tú eres, Señor. Te pido, mi Dios, que bendiga su vida, que bendiga su mente, que le sigas dando sabiduría, que él pueda seguir ayudando a más cristianos como nosotros, Señor, a creer en ti y a seguir estudiando de ti, sobre lo que eres. Señor, gracias, mi Dios, bendice su familia, su esposa, sus hijos, Señor. Y eso, Señor, muchas gracias por cada uno de los que estamos aquí. Te pido que nos acompañe el resto, bueno, mañana domingo, el resto de semana que queda, Señor. Gracias por la vida, por el respirar, por el clima que hay, por el calor, por todo, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. A ver, en el chat puse mi dirección de correo electrónico, por si acaso alguien se quedó con alguna pregunta. Vale, genial. Vale, muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches. Igualmente. Yo me despido. Vale. Sí, sí.